Pero te vi, dije desesperado, mirando a Sofía y Jake. Te vi coqueteando, tocándolo. Jake finalmente habló, su voz apenas audible. Ella me pidió que lo hiciera. Dijo que te distraería de... Él hizo un gesto impotente hacia Jennifer. De que yo entrara aquí con la orden de arresto del FBI. Jennifer terminó con una sonrisa de satisfacción. Aunque honestamente, Sofía, no tenías que hacerlo tan obvio. El pobre Jake parecía que iba a vomitar todo el tiempo. Fue entonces cuando los oí. Pasos en mi porche. Pasos oficiales, pesados. Portazos de autos afuera. El detective Mills me miró con algo casi como lástima. Señor Harrison, los llamé después de que me colgó. Intenté advertirle, pero estaba demasiado concentrado en la supuesta aventura de su esposa como para escuchar. David Harrison, una nueva voz, autoritaria y fría. FBI, está arrestado por lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. Las esposas estaban frías contra mis muñecas, mientras el agente Rodríguez me leía mis derechos. Mi propia sala de estar se había convertido en la escena de un crimen. Mi fiesta de cumpleaños se transformó en el arresto más humillante en la historia federal. Los invitados estaban siendo... Me llevaron a la cocina, mientras los agentes del FBI pululaban por mi casa como hormigas, volteando cojines, revolviendo cajones, tratando mi casa como una guarida de narcotraficantes. Pero no los miraba. Miraba fijamente a Jennifer, observándola charlar casualmente con el agente Rodríguez como si fueran viejos amigos poniéndose al día en una cafetería. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté, con la voz ronca por los gritos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? La sonrisa de Jennifer era triunfante. Desde el día en que solicitaste el divorcio, David. ¿De verdad pensaste que te dejaría destruir mi vida y simplemente desaparecer? ¿Pensaste que te dejaría quedarte con el dinero que me robaste? Nunca te robé nada. ¿De verdad? Sacó una gruesa carpeta manila de su bolso. ¿Qué hay de los $300,000 que transferiste de nuestra cuenta conjunta la semana antes de entregarme los papeles? ¿Qué hay de las propiedades de inversión que compraste a través de empresas fantasma para ocultarlas del acuerdo de divorcio? Se me secó la boca. Esas transacciones. Me había olvidado de ellas. Mi abogado me había aconsejado proteger mis bienes antes de presentar la demanda. Era perfectamente legal. Solo una planificación financiera inteligente, ¿no? El agente Rodríguez terminó de leerme mis derechos y se giró para mirarme. Señor Harrison, llevamos 18 meses preparando este caso. Su ex esposa vino a nosotros con pruebas de actividad sospechosa y lo hemos estado vigilando desde entonces. 18 meses. Miré a Sofía, que ahora estaba sentada en mi sofá, llorando con la cara entre las manos. Pero llevamos 3 años casados. ¿Cómo es posible? Fue entonces cuando el detective Mills habló. Señor Harrison, su esposa contactó con mi agencia hace 6 meses. Ella me contrató para investigarlo a usted, no al revés. Usted nunca llamó a mi oficina. Esas llamadas que ha estado recibiendo eran de Sofía usando una aplicación de modulador de voz. La habitación se inclinó hacia un lado. Todo lo que creía saber se derrumbaba como un castillo de naipes en un terremoto. ¿Sofía lo contrató para espiarme? Sospechaba que usted estaba involucrado en actividades ilegales, continuó Mills. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los misteriosos depósitos en efectivo, las cuentas en el extranjero. Ella estaba asustada y no sabía qué hacer. Me giré bruscamente para mirar a mi esposa. ¿Me has estado investigando durante 6 meses? Sofía finalmente levantó la vista, el rostro surcado de lágrimas. Encontré los extractos bancarios, David, los que escondiste en el garaje. Millones de dólares moviéndose por cuentas de las que nunca había oído hablar. Encontré los recibos de propiedades que no sabía que poseíamos. Encontré contratos con Marcus Webb por servicios que no entendía. Eran transacciones comerciales legítimas. ¿Legítimas? El agente Rodríguez rió sin humor. Señor Harrison, Marcus Webb es uno de los mayores blanqueadores de dinero del narcotráfico en la costa este. Los honorarios de consultoría que le ha estado pagando son un pago por lavar el dinero de su cártel a través de sus cuentas comerciales. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Dinero de narcotráfico, cártel, blanqueo. Estos no eran términos que pertenecían a mi vida. Yo era consultor de empresas. Ayudaba a empresas a optimizar sus operaciones. Escribía reportes y daba presentaciones. No era un criminal. No lo sabía. Susurré. Te juro por Dios que no sabía lo que Marcus estaba haciendo realmente. Jennifer soltó una risa cortante y amarga. Claro que no lo sabías. Igual que no sabías de todas esas transacciones sospechosas. Igual que no sabías por qué Marcus te pagaba 10 veces más de lo que gana cualquier consultor legítimo. No lo sabías porque no querías saberlo, David. Estabas demasiado ocupado disfrutando del dinero como para preguntar de dónde venía. El agente Rodríguez observaba nuestra conversación con interés profesional. Señor Harrison, tenemos registros de más de $50 millones que pasaron por sus cuentas en los últimos 2 años. $50 millones de organizaciones criminales conocidas. ¿Me está diciendo que nunca se preguntó de dónde venía ese dinero? ¿No? ¿50 millones? La cifra era incomprensible. Recordé todas las cenas ecarañas, los coches de lujo, la casa de vacaciones en las Bahamas, las propiedades de inversión. Pensé que por fin había triunfado, que por fin ganaba el dinero que merecía después de años de lucha. Pero en el fondo, ¿no había sabido siempre que algo andaba mal? ¿No había elegido ignorar las señales de alerta porque el estilo de vida era demasiado bueno para renunciar a él? Tu esposa intentó protegerte, dijo Mills en voz baja. Vino a mí con la esperanza de encontrar pruebas de tu inocencia, de que hubiera alguna explicación para todo el dinero. Quería demostrar que no estabas involucrado, pero la investigación demostró lo contrario, añadió Jennifer con satisfacción. Demostró que mi querido exmarido se había convertido exactamente en lo que siempre dije que era, un criminal codicioso y mentiroso. Miré alrededor, a los rostros que me miraban con fijeza, agentes de la FBI, invitados a la fiesta, mi supuesto mejor amigo, Jake, que ahora estaba acorralado contra la
la pared, luciendo aterrorizado. Todos me miraban como si fuera un monstruo que nunca antes habían visto. Jake, dije, desesperado. Diles, me conoces, sabes que yo no haría esto. Jake no me miró a los ojos. David, mano, he estado preocupado por ti desde hace meses. Todo ese dinero, los coches nuevos, las casas. Te pregunté por ello Navidad pasada. ¿Te acuerdas? Dijiste que habías tenido mucha suerte con algunas inversiones. Yo creía que sí, pero cuando Sofía me contactó hace 2 semanas para contarme lo que había descubierto, Jake me negó la cabeza. Estaba asustada. David, ella pensaba que podría ser peligroso si supieras que ella lo sabía. ¿Peligroso? La palabra me sonaba extraña en la boca. ¿Pensabas que yo era peligroso? Sofía se levantó lentamente, abrazándose a sí misma. Has estado diferente este último año. Paranoico, enojado todo el tiempo, instalaste cámaras de seguridad por todas partes, empezaste a llevar un arma, cambiaste todas nuestras contraseñas y no quisiste decirme cuáles eran. Yo había hecho todo eso, pero eso eran solo prácticas de seguridad inteligentes, ¿no? Cuando Jennifer me contactó hace 6 meses, Sofía continuó, me dijo que había estado en protección de testigos. Dijo que había fingido la muerte porque tenía miedo de lo que podrías hacer cuando descubrieras que estaba cooperando con el FBI. ¿Protección de testigos? Miré fijamente a Jennifer. ¿Has estado en protección de testigos durante 2 años? Accidente de coche fue un montaje, dijo ella con naturalidad. El FBI necesitaba que desapareciera para poder trabajar con ellos de forma segura, para poder ayudarles a reunir pruebas contra ti y Marcus. El agente Rodríguez miró su reloj. Señor Harrison, tenemos que procesarlo. Su comparecencia ante el juez está programada para mañana por la mañana. Mientras me guiaban hacia la puerta, me giré para mirar a Sofía por última vez. ¿Alguna vez me amaste? ¿Fue real algo de eso? Volví a llorar, pero su voz era firme. Amaba al hombre que creía que eras, David. Amaba al hombre que era amable y honesto, y que me hizo sentir segura después de la muerte de mi primer marido. Pero ese hombre, no creo que ese hombre haya existido realmente. Los agentes del FBI me guiaban a través de la puerta de mi casa, pasando junto a los vecinos que habían salido a ver el espectáculo, pasando junto a los equipos de noticias que de alguna manera ya habían llegado. Los invitados a mi fiesta de cumpleaños salían en tropel detrás de nosotros, probablemente ya llamando a sus amigos para contarles la noche más loca de sus vidas. Pero mientras me subían a la parte trasera del coche patrulla, vi algo que me heló la sangre. Jennifer estaba abrazando a Sofía para despedirse, pero no era el abrazo incómodo de 2 mujeres que acababan de conocerse, era el abrazo reconfortante de viejas amigas. Agente Rodríguez, lo llamé cuando se sentó al volante. ¿Cuánto tiempo se conocen Jennifer y Sofía? Me miró por el retrovisor con una expresión indescifrable. Señor Harrison, creo que ya ha tenido suficientes revelaciones por esta noche. Pero yo ya sabía la respuesta. Lo vi en la forma en que estaban juntas, en la forma en que se movían al unísono, en la forma en que la mano de Jennifer descansaba protectoramente sobre el hombro de Sofía. No se habían conocido hacía solo 6 meses cuando Jennifer la contactó. Se conocían desde siempre, lo cual lo significaba todo. Mi matrimonio, mi historia de amor, mi hermosa esposa que me había ayudado a recuperarme de mi devastador divorcio, habían sido una larga y elaborada farsa. La celda de detención federal olía a desinfectante y desesperación. Llevaba 6 horas sentado en el banco de cemento, mirando fijamente la misma pared gris, reviviendo cada momento de los últimos 3 años. Mi matrimonio con Sofía, su dulce sonrisa el día de nuestra boda, la forma en que me abrazó cuando lloré por la muerte de Jennifer, las sesiones de terapia de duelo donde nos unimos por nuestra pérdida compartida. Todo había sido una mentira. Cuando por fin llegó mi abogado, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Richard Chen era el mejor abogado penalista de la ciudad, pero ni siquiera él pudo ocultar su disgusto cuando se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios. David, esto es grave, muy grave. La fiscalía tiene registros bancarios, transferencias electrónicas, llamadas telefónicas grabadas con Marcus Webb. Lo llaman la mayor operación de lavado de dinero en la historia del estado. Richard, necesito que me escuches con mucha atención, dije, inclinándome hacia adelante. Sé cómo se ve esto, pero hay algo más importante en juego, algo que el FBI desconoce, suspiró. David, la negación es la primera etapa de Jennifer y Sofía se conocían antes de que afirmaran haberse conocido. Llevan años planeando esto. Richard levantó la vista de sus notas. ¿De qué estás hablando? Piénsalo. Supuestamente, Jennifer muere en un accidente de coche. 6 meses después, conozco a Sofía en un grupo de terapia de duelo para personas que han perdido a sus cónyuges. Nos enamoramos, nos casamos y luego, 3 años después, Jennifer vuelve milagrosamente a la vida con un caso del FBI en mi contra. Eso no es coincidencia, eso es orquestación. ¿Crees que tu exesposa y tu actual esposa conspiraron para incriminarte? Creo que mi exesposa nunca me perdonó el divorcio y pasó 2 años planeando la venganza perfecta. Creo que Sofía nunca fue una viuda afligida. Creo que fue la socia de Jennifer desde el principio. Richard estaba escribiendo ahora. Sus instintos de abogado se activaron a pesar de su escepticismo. ¿Tienes alguna prueba de esto? Fue entonces cuando sonreí por primera vez en 24 horas. De hecho, sí. 3 días después, volví al juzgado para mi comparecencia, pero esta vez algo era diferente. La fiscalía parecía nerviosa, el agente Rodríguez no dejaba de mirar su teléfono y Jennifer, sentada en la galería con Sofía, había perdido su sonrisa triunfal. Cuando mi abogado se puso de pie, no tenía en la mano el acuerdo
grado de culpabilidad que yo esperaba que negociara. Su señoría, tenemos nuevas pruebas que cambian radicalmente la naturaleza de este caso. Pruebas de que mi cliente no era el cerebro de esta operación de lavado de dinero, sino la víctima de una elaborada conspiración. La fiscal se puso de un salto. Objeción, su señoría. El señor Chen está intentando... Su señoría, Richard interrumpió. Hace 3 días, mi cliente nos proporcionó información que condujo a una orden de registro para un trastero en Baltimore. Un trastero rentado a nombre de Sarah Mitchell. Vi a Jennifer Stephens sentarse. Sarah Mitchell había sido su apellido de soltera, un nombre que dudaba que el FBI siquiera conociera. En ese trastero, continuó Richard, encontramos extensa documentación de una conspiración que abarcaba 4 años. Documentación que prueba que Jennifer Harrison fingió no solo su muerte, sino toda su relación con Sofía. Espera, ¿Chen? Miré a mi esposa sentada junto a Jennifer. Sofía Chen, el mismo apellido que mi abogada. Richard captó mi expresión y asintió levemente. Así es, su señoría. Sofía Chen, la esposa del acusado, es en realidad Sofía Chen, la socia de negocios de mi cliente, la hermana menor de Richard, una hermana con un extenso registro criminal en fraude de identidad y estafas. La sala del tribunal explotó. Sofía se puso de pie gritando negaciones. Jennifer intentaba abrirse paso entre la gente para llegar a la salida. El agente Rodríguez daba órdenes por la radio, pero yo me reía en realidad en medio de mi propio plan, porque por fin las piezas encajaban. Su señoría, continuó Richard por encima del caos. Hace 3 días, mi cliente nos proporcionó información que condujo a una orden de registro para un trastero en Baltimore. El agente Rodríguez se puso de pie con el rostro sombrío. Su señoría, con base en las nuevas pruebas encontradas en el almacén, el FBI retira todos los cargos contra David Harrison. Tenemos órdenes de arresto para Jennifer Harrison y Sofía Chen por conspiración, fraude y obstrucción de la justicia. Los alguaciles federales ya se dirigían hacia Sofía y Jennifer. Sofía gritaba que todo era mentira, que me amaba, que nada de esto debería haber sucedido. Pero Jennifer me miraba fijamente con puro odio en sus ojos. ¿Crees que has ganado?, gritó mientras el alguacil la esposaba. ¿Crees que esto ha terminado? Sigues arruinado, David. Cada centavo de ese dinero que creías haber ganado se ha ido, congelado en cuentas en el extranjero a las que nunca tendrás acceso. Pasarás la vida pobre y solo. Pero ella se equivocaba en una cosa. Cuando la sala del tribunal se vació y el caos amainó, Richard me entregó una carpeta manila gruesa. David, hay algo más que necesitas saber. Algo que encontré en el apartamento de mi hermana cuando el FBI lo registró. Dentro de la carpeta había fotografías. Cientos de ellas. Fotos mías y de Sofía a lo largo de toda nuestra relación. Nuestra primera cita, nuestro compromiso, nuestra boda, momentos íntimos que nunca supe que estaban siendo grabados. Y en cada foto había una marca de tiempo y un pequeño logotipo en la esquina. David Richard dijo en voz baja: mi hermana ha estado vendiendo estas fotos y videos a un sitio web de porno vengativo durante 3 años. Ha estado ganando dinero documentando tu humillación. Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud de su plan. No se trataba solo de incriminarme por lavado de dinero. Se trataba de destruir cada aspecto de mi vida, documentar cada momento de felicidad que había experimentado y luego venderlo para obtener ganancias cuando todo se derrumbara. Pero Jennifer había cometido un error crucial. Richard, dije, sin dejar de mirar las fotos, ¿cuál es la indemnización promedio por una demanda de porno vengativo hoy en día? Sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto frente a un sitio web que ha ganado millones con contenido ilegal. Estamos hablando de un mínimo de 8 cifras. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva casa en Costa Rica, viendo la puesta de sol sobre el Océano Pacífico. La demanda por porno vengativo había pagado $12 millones. El acuerdo por difamación con el FBI por su investigación chapucera había añadido otros 3 millones. Y la venta de mi historia a Netflix para una miniserie había generado lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero la verdadera victoria había llegado hacía 2 semanas, cuando recibí una llamada de Richard. David, tienes que ver las noticias. Jennifer y Sofía acaban de ser sentenciadas. Había abierto el artículo en mi teléfono leyendo cómo las 2 mujeres que habían destruido mi vida habían sido sentenciadas a 15 años cada una en prisión federal. El artículo mencionaba que habían intentado culparse mutuamente, que su sociedad se había roto bajo presión, que Jennifer había intentado afirmar que Sofía la había manipulado para participar en todo el plan. Había una cita de Sofía al final del artículo que me hizo reír a carcajadas. De verdad lo amaba. Eso era lo único real en todo esto. Demasiado poco, demasiado tarde. Tomé un sorbo de café y abrí mi portátil. Los productores de Netflix querían hablar sobre el reparto de la serie. Estaban hablando de conseguir a un actor importante de Hollywood para interpretarme y querían mi opinión sobre el guión. El título provisional era La venganza de la fiesta de cumpleaños. Pensé que sonaba perfecto porque a veces, cuando la gente cree que te ha destruido, cuando cree que te ha quitado todo lo que te importa, cuando cree que estás completamente destrozado y derrotado, a veces es justo entonces cuando descubres de lo que eres realmente capaz. Y a veces la mejor venganza no es enfadarse. A veces es hacerse rico.